El tema de esta predicación es un pueblo sin temor a Dios. Por los últimos domingos Dios ha venido hablando a la iglesia acerca de un tema que muchas veces se da por sentado, que se entiende y que se sabe, pero que en la práctica no se aplica y tiene que ver con el temor de Dios. Dios está interesado que en esta iglesia cada uno de nosotros tengamos claro qué significa el temor de Dios. Hemos visto de parte del Señor que el temor a Dios es el respeto hacia Dios y hacia su palabra. Hoy en día, tristemente, la mayoría de los cristianos en las iglesias cristianas, valga la redundancia, están ausentes cada día más del temor de Dios. Sus acciones demuestran de que Dios es bueno, pero mientras no se meta en su vida, las cosas están mejor. La verdad que tenemos, inclusive en las iglesias, personas que no les interesan las cosas de Dios ni su palabra. Vaya conmigo, dejo un apartado ahí, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Satanás se ha aprovechado de esta actitud de los cristianos, de la falta del temor a Dios, y ya ha impregnado un temor demoníaco que está atormentando a las personas y hace sentir que están descalificados para servirle a Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, ¿ya lo tienen? Miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí recordemos de que Pablo le está escribiendo a una iglesia muy carnal. De todas las cartas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto es la que más exhortó, debido a que era una iglesia que amaba a Dios, pero que no había temor en sus feligreses. Pero temo que como la serpiente, ¿cómo? Con astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva. ¿Dónde sucedió esto? En el principio, en Génesis, en el huerto del Edén. Dios le habló a Adán y a Eva y le dijo: de todos los frutos de la tierra comerán, menos de este árbol. Ahora, si recordemos el pasaje, hermanos, el huerto del Edén era muy grande. Yo imagino que había miles, si no es que millones de árboles. Pero había uno que Dios les había prohibido que no lo hicieran. Dice la Biblia que entonces la serpiente, ¿qué usó? La astucia. Y con la astucia engañó a Adán y a Eva. Ese patrón es repetitivo. Satanás constantemente vendrá a la vida de los cristianos y vendrá a insinuar con astucia, desacreditar la palabra de Dios para infiltrar su mensaje en el corazón de esos cristianos descuidados y comenzará a engañarlos. Sigue diciendo el pasaje: la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos se han de alguna manera, ¿qué? Ahora, es decir, nuestros sentidos cuando venimos a Cristo se dirigen hacia las cosas de Dios. Pero cuando somos engañados con la astucia que maneja aquí Pablo, dice que podemos ser extraviados. Es decir, caminábamos bien, teníamos cierto parámetro a seguir, buscábamos a Dios, de repente algo sucedió y ahora estamos extraviados de las cosas de Dios. Y es posible que estemos aquí en la iglesia, pero estés extraviado, estés viviendo lejos de la voluntad de Dios y sigues siendo engañado. Sean de alguna manera extraviados, fíjese, de la sincera ¿qué? Fidelidad de Cristo. Este mismo texto, en la versión lenguaje actual, dice de la siguiente manera: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y el que esté firme de caer, mire que no caiga. Si estamos hasta este momento cerca de Dios y no nos hemos extraviado del Señor, tenemos que cuidar con mucho temor nuestro andar. Porque una vez sido engañados,
por la mentira y las cosas de la serpiente, del enemigo Satanás, entonces comenzaremos a vivir lejos de la voluntad de Dios y comenzaremos a ser engañados. Uno de los engaños más grandes que hay en el cristiano es que piensa que puede jugar con Dios. No pasa nada. Lo que yo hago es mi vida y no sucede nada. Y yo le digo una cosa de parte de Dios, hermano: no tienta al Señor, no tienta a Dios, porque te puede tocar donde más te duele y te puede bajar hasta humillarte de una forma en la cual tú entiendas la palabra de Dios. Si en tu vida no ha pasado nada, en esta tarde Dios te habla para que tengas cuidado. Podemos ser engañados si no tenemos temor a Dios. Este temor que Dios nos pide que tengamos sus hijos es obediencia a su palabra y respeto a su nombre. No lo busque el apóstol Juan, en 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que estar dispuestos, escuche esto, hermanos, a aborrecer el pecado. Amén. A Dios no le agrada el pecado. Si somos hijos de Dios, tenemos que desechar lo que Dios desecha. Tenemos que estar dispuestos a aborrecer el pecado y odiar lo que Dios más odia. Dios estableció que Él es santo, 3 veces santo, y no podemos jugar con la santidad de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios: pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? Esto es algo importante, hermanos. Todo el tiempo Dios nos habla, a través de los mensajes, a través de un tiempo de devocional, de leer la Biblia, de cantar, etc. Todos los días, todo el tiempo Dios nos habla de diferentes formas. Cuando nosotros escuchamos, leemos o recibimos el consejo de Dios, suceden 2 cosas. La primera es que si Dios nos habla en algo en particular, el deber de nosotros como cristianos es doblegarnos a la palabra de Dios. Si usted recibe el consejo de Dios, Dios le habla y usted lo pasa por alto, usted comenzará, escuche esto, a vivir en una ceguera espiritual. Comenzará usted a endurecer su corazón. Y cada vez que Dios le hable, cada día será más duro su corazón frente a la palabra de Dios. Y llegará al punto en el cual usted escuchará de Dios y nada va a suceder en su vida. Por eso la palabra de Dios dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Es decir, el mensaje está, Dios te habla, el problema no es la palabra de Dios, el problema es tu corazón que decide no hacer caso a lo que Dios nos enseña. Hermanos, ¿Dios es perfecto? Claro que Dios es perfecto. ¿Él tiene la verdad? Claro que Dios tiene la verdad. Sigue la palabra diciendo: atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, al final el hombre va a cosechar lo que siembra. Un día entregaremos cuentas a Dios. Un día estaremos delante de Él. En esta vida estamos solamente de paso. Dios estableció que el mensaje del Evangelio será un mensaje en el cual el hombre se prepare para el encuentro con su Creador. El cual, dice aquí Romanos, el cual pagará a cada uno conforme a qué. Ahora, cuando llegue este momento, ¿quién estará con usted delante de Dios? Nadie. Estará solito, sola. ¿Y sabe qué? De pie, frente al Creador. Esta escena debe de provocarnos respeto a Dios. Dice la Biblia entonces: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, ¿en qué? En bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son, ¿qué? Contenciosos y ¿qué más? Y no obedecen a la verdad. Jesús dijo: el que no es conmigo contra mí es. Dios hace un llamado
al cristiano tibio, aquel que está entre dos aguas, aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado. Saber hacer lo bueno, saber hacer lo que Dios nos pide que hagamos y no hacerlo es pecado. El pecado en la Biblia significa fallar el blanco. La palabra en el griego es hamartano. Y da la idea que cuando en el tiempo de Pablo, de los griegos, los que tiraban con flechas y arcos, tenían un centro hacia 50 metros y tiraba su flecha el arquero, y si fallaba, se decía, hamartano, ha fallado. Cuando el cristiano no hace lo que Dios pide que haga, ha fallado a lo que Dios ha establecido. Y la palabra de Dios aquí nos dice que cada uno pagará o recibirá de acuerdo a sus obras. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿qué? La injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo. Ahora alguien puede decir, pastor, lo malo y lo bueno, ¿con base a qué? La respuesta es con base a la Biblia, la ley moral de Dios, con base a los 10 mandamientos, los cuales nos enseñan a vivir recto delante del Creador y delante de los hombres. Al judío, el judío primeramente, y también, ¿qué hermanos? El griego. Esto es muy importante, que la palabra de Dios nos habla a tener mucho cuidado. En los cielos hay ángeles que continuamente a Dios le cantan santo, santo, santo. Isaías nos habla y nos dice que cubren sus rostros y alaban a Dios y lo alaban para servirle. Esto nos habla a nosotros de una reverencia suprema de la creación hacia su Creador. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así este pasaje de la Biblia. Ahora pues, Israel, ¿a quién le está hablando? A Israel, al pueblo de Dios. ¿Cuánto es el pueblo de Dios? Para nosotros. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, ¿qué? Tu Dios, que andes, ¿en cuántos? En todos sus caminos, ¿qué más? Que lo ames, ¿y qué más? Y que sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Si decimos ser pueblo de Dios, Dios nos recuerda esta tarde y nos dice que tenemos que tenerle temor, respetarlo, respetar su nombre, respetar su palabra, y luego nos pide que andemos. Ese andar nos habla de obediencia. Algo tiene que caracterizarnos a los cristianos, y es que somos obedientes a la palabra de Dios. Ahora, para poder obedecer a Dios necesitamos sujetar nuestro yo, nuestro orgullo, que Cristo crezca y que menguemos nosotros. Amén. Ahora, también Dios nos dice que además de amarle tenemos que servirle, es decir, no existen cristianos pasivos. Repito, no existen cristianos pasivos. Si tú eres parte de la iglesia, tienes que involucrarte para servirle a Dios con tu vida. Amén. Así es. Tenemos que servir a Dios. Si usted no sirve al Señor en esta iglesia, llegará el tiempo que usted se va a cansar y va a decir, ¿qué hago ahí si no hago nada? Hay que ponernos a la disposición del Señor. 13. Que guardes los mandamientos. ¿Cuántos son? Son 10. Éxodo 20. Deuteronomio 6. Que guardes los mandamientos, a que los obedezcas, y sus estatutos que yo te prescribo hoy, y al final hay una recompensa. ¿Cuál es? Para que tengas prosperidad. Y aquí no habla de cuestiones materiales, habla de cuestiones espirituales. Tendrás paz, tendrás la bendición de Dios y tendrás la recompensa de la vida eterna. Amén. Esto es muy importante que Dios nos habla. Fue lo que Dios le pidió a Israel. Ahora, esto que Dios le pide a Israel debe de causar en nosotros
gratitud y reverencia de todo corazón para con nuestro Dios. Ahora, dicho lo anterior, vamos a ir a Proverbios, capítulo 8, versículo 3, y vamos a ver lo que dice ahí Salomón acerca de este tema de el temor o un pueblo sin temor a Dios. El temor de Jehová o el respeto a Dios y a su palabra, ¿cuál es? De entrada, perdón por la expresión. Si yo digo que yo amo a Dios y yo respeto a Dios, tengo que hacer a un lado el pecado. El pecado me va a alejar de Dios constantemente. Ahora habla de algunas características: la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, que hermanos, aborrezco. No es cuestión personal, no es conmigo el asunto, es con quien la escribió, y este es Dios. Aquí Salomón le está hablando de sabiduría. Entonces, cuando un hombre, cuando una mujer desea ser sabio delante de Dios, comienza respetando a Dios en su vida. No me importa si el otro hace otra cosa, no, me debe de importar lo que yo hago para Dios, y tengo que respetar al Señor, y tengo que aborrecer y hacer a un lado lo que Dios no le gusta. Dice este mismo texto en la Nueva Versión Internacional: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Un hijo de Dios, una hija de Dios, no tiene por qué estar en conversaciones obscenas, porque las malas costumbres, las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tener cuidado de las cosas que estamos haciendo y que Dios quiere que corrijamos en nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Tener reverencia y respeto por Él, por Dios, y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 8. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí el tema que habla el escritor de Hebreos es el tema de la disciplina. En este lugar, y como cristianos, la pregunta es: ¿somos todos aquí perfectos? Todos somos pecadores, todos fallamos, nos equivocamos. Si bien es cierto, hemos alcanzado la gracia de Dios, pero somos gente que constantemente necesita de Dios. Y cuando nosotros hacemos algo que ofendió a Dios, entramos en un terreno que se llama disciplina. Disciplina no es un castigo, no. Cuando Dios habla de disciplina, habla de que tú perdiste el privilegio de caminar y servir a un Dios santo, y que ahora no lo puedes hacer, porque tu vida no está de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Si usted dice: yo no voy a asumir que venga alguien de parte de Dios a disciplinarme, entonces te estás colocando como alguien que no conoce al Señor. El Hijo de Dios que desobedece al Señor y que Dios le precisa que tiene que corregir, comienza aceptando la palabra de disciplina del Señor. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Qué hacen con los hijos cuando se portan mal los padres? Los disciplina. ¿Y qué hacen los hijos? No les gusta, tienen que aguantar. Por su mejor, para que mejoren y corrijan, tienen que aceptar la disciplina. Entonces, eso también ocurre en lo espiritual. Si somos hijos de Dios y nos portamos mal, no hacemos lo que Dios hace y somos sus hijos, Él va a aplicar disciplina en nuestra vida por nuestro bienestar espiritual. Si usted no acepta la disciplina, entonces usted cargará sola delante de Dios su vida. Porque la palabra de Dios dice: porque no obedeceremos mucho mejor. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor
Y se da cuenta, allí el Padre está con P mayúscula, habla de nuestro Padre Celestial, de los espíritus, ¿y qué, hermanos? Y viviremos. Y aquellos que ciertamente por pocos días, porque digan una cosa a los padres, ¿hasta qué edad usted se le permite a su hijo disciplinarlo? Más o menos. ¿Hasta los 20? No, ya no. Usted puede aplicarle a su hijo disciplina máximo hasta los 15 años, 17, 18 en algunos casos. Ya después, usted le pega, no le duele. Usted le dice, ¿te vas de la casa? Pues me voy. No, se le aplica cuando están bajo su cobijo, cuando están pequeños. Y la palabra aquí nos habla que ellos nos corrigieron por un corto tiempo, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? ¿Está conmigo? Versículo 10. Es decir, al final lo que Dios quiere cuando aplica esa disciplina es ¿para qué? Para que participemos de la santidad, para que estemos cada vez cerca de Dios y no vivamos lejos del Señor. Entonces la palabra de Dios nos habla que debemos de presentarnos con una vida agradable, no dejarnos influenciar por otras cosas que nos alejen del Señor. Dos citas más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, es decir, somos seres pasajeros, cortos de días, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, es decir, por un periodo eres joven, fuerte, guapo, guapa, y después de unos años comienza el cuerpo a deteriorarse, se van las fuerzas, las habilidades, y muy pronto pasamos. Así es el hombre. No importa cuántos años dures, si son 100 años, pueden ser pocos comparados con la eternidad. Pero al final dice Pedro, la hierba ¿qué? Se seca y la flor se cae. Es decir, al final pasamos y el único eterno es Dios. Más la palabra del Señor que dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Es decir, la palabra de Dios no tiene vigencia, siempre será aplicable y será para bendecir a los hombres. Esto es muy importante, hermanos. Solamente estamos de paso nosotros. Una última cita, Mateo 22, versículos 36 y 38. Cuando tenemos temor a Dios, tenemos cuidado de nuestras acciones. Nos habla de actuar con rectitud, amor y obedecemos la palabra del Señor. Mateo 22, versículos, ¿qué le dije? Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra de Dios nos habla a nosotros que si tenemos temor a Dios, si respetamos a Dios, a su palabra, también tendremos cuidado con los semejantes, porque fueron creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Algo muy importante, hermanos, con todo esto que Dios nos ha hablado en esta tarde. Podemos engañar a todos, pero a Dios no. Él sabe cómo estamos. Alguien me decía, pastor, ¿por qué siempre los mensajes van dirigidos en esa línea de exhortarnos a hacer lo bueno delante de Dios? Yo leía la Biblia, hay 66 libros, y el único libro que no habla en relación a exhortar al hombre para buscar a Dios, ¿sabe cuál es? Filemón.
Todos los demás, 65 libros, hablan acerca de exhortar al hombre, porque constantemente se equivoca. El único libro que no habla de ese tema es Filemón. La tarea es muy grande, la que tenemos. No podemos engañar a Dios. Hay que tener mucho cuidado con nuestra vida y que busquemos al Señor. Póngase de pie y busque Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y con este texto terminamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8. Y con este pasaje agradecemos a Dios por hablarnos y ministrarnos en esta tarde. Miren lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Aquí la carne es nuestra naturaleza. Tú quieres hacer lo que te pide tu naturaleza, vas a cosechar eso. Dios nos pide que hagamos las cosas que edifiquen el Espíritu.